Bueno, es un gusto estar con ustedes. La verdad que me siento halagado y agradezco a los organizadores de este encuentro, al ingeniero Alfredo García en especial. Y sí, es cierto, hace ya un tiempo que no he participado, pero tuve la oportunidad de estar en varios simposios. He estado desde Chiapas, me acuerdo que el primero que asistí fue uno en Tabasco. Y la verdad que cuando llegó Alfredo a comentarme a la UAM Xochimilco, digo, no, sí, perfecto, apoyamos con todo lo que podamos, ¿no? Por eso agradezco estar aquí con ustedes en este encuentro y considerando que el tema de la tecnología en la educación, la computación aplicada en la educación, es que quisimos presentar con Ricardo una reflexión en primera instancia y luego unas propuestas. Esto pensando en el simposio del próximo año. Y después de escuchar la conferencia tan interesante que también nos llevó a reflexionar sobre esos aspectos de la vida, ahora vamos a reflexionar sobre la educación en línea. Por eso le llamamos Salvemos a la educación en línea, y retomando históricamente algunos datos, voy a ir haciendo un recorrido para luego dejar que Ricardo presente la propuesta. Cuando me hice cargo de la coordinación de educación continua en la UAM Xochimilco, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, encontré que teníamos muchos cursos y diplomados presenciales, temas muy interesantes que mucha gente hablaba, pero decía, Xochimilco está muy lejos, ¿sí? Tengo que cruzar la ciudad. Gente que nos hablaba de los estados, de otras ciudades. ¿Y por qué no lo hacen en línea? Encontré en la coordinación esa situación de que nada más estábamos en una situación un poco precaria en difundir. Es decir, necesitábamos visibilidad. La UAM tiene ese problema, estamos mucho hacia adentro, no damos a conocer lo que hacemos. No sé si será la idiosincrasia de todos los profesores, de todos los funcionarios que estamos en la UAM, pero por eso no se la conoce y hacemos cosas muy, muy interesantes que es necesario compartirlas. Y iniciamos con Ricardo este proceso a través de cursos en línea, diplomados en línea, que nos visibilicen un poco mejor. ¿Sí? Yo quisiera comenzar haciéndoles algunas preguntas. ¿Quién de ustedes ha tomado un curso de educación en línea? Muy bien. ¿Quién de ustedes ha tomado más de 100 horas en línea? También todo. ¿Quién de ustedes ha cruzado un MOOC, cursos masivos? Muy bien. No se vale, Ricardo, ¿no? Qué tonto. ¿Cuántos lo terminaron? Sí. Ahí sí todos nos levantaron la mano. ¿Qué prefieren, la educación a distancia o presencial? ¿Presencial? ¿Cuándo comenzó esto de educación a distancia? Es decir, nos remontamos al año 1728 con la Gaceta de Boston, la enseñanza y tutoría por correspondencia. Luego en Berlín, en 1856. Llegamos a Londres también en 1858. Esto es una información obtenida de Ferreiro en el 2010, un trabajo muy interesante. Y en México, ¿qué tenemos? Hasta el año 1947, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio es la primera institución educativa a distancia, es decir, la enseñanza por correspondencia.
No sé si muchos de ustedes les habrá tocado. Yo cuando era pequeño me interesaba mucho a aprender radio, electrónica, entonces tomaba cursos por correspondencia. Y bueno, a veces esperaba ahí unas horas que me llegara el correo, ¿no? Pero muy entusiasmado de recibir. La telesecundaria en 1968. ¿Perdón? Sí, exacto. Sí, exacto, sí. Sí, sí, exacto. La UNAM comienza con el sistema de universidad abierta hasta 1972. Y en México el sistema de educación abierta de colegio de bachilleres en 1974 y el INEA en 1981. Muy bien, eso es los antecedentes de cursos a distancia, ¿sí? No en línea, a distancia, porque las tecnologías comienzan, pero muchos años después, ¿no? ¿Qué expectativas se tenían o qué se tienen de la educación en línea? Ya llegamos a la etapa del avance de las TICs, el avance de las nuevas tecnologías, que van muy, muy, muy a prisa. Y aquí está nuestra reflexión, es decir, bueno, ¿en qué estamos haciendo para que esto motive, que no pase lo que queremos comentar? A finales del siglo pasado se decía que la educación en línea a distancia predominaría, ¿sí? Que ya no eran necesarios los cursos presenciales. Sin embargo, esa expectativa no es tan así. Si vemos las estadísticas, sí han crecido las universidades con carreras en línea en México. Aquí tenemos todo el listado. Y también proliferan universidades internacionales, una de las más famosas, la Complutense, ¿no?, de Madrid. ¿Ha habido impulso a la educación a distancia? Bueno, si recuerdan, hay mucha oferta educativa, mucho dinero en su momento, de acuerdo a la información en el periódico de La Razón. Y luego aparece el proyecto en la época de Fox, ¿sí? ¿Se acuerdan del presidente Fox? Nos trajo este proyecto de educación a distancia, el proyecto @campus, ¿sí? Y con los cursos masivos, los MOOCs, han ido creciendo, un crecimiento en el periodo 2012-2015 impresionante. Pero la realidad de la expectativa 1 es que la educación presencial sigue siendo por mucho mayoritaria. Observamos que el porcentaje del programa de educación superior abierta a distancia es apenas del 1.2, ¿sí?, comparado con todas las demás instituciones que imparten educación presencial. En cuanto a la parte masiva y la educación en línea en general se les critica por su baja eficiencia terminal. Esto, por eso era la pregunta. Acá estamos en el medio, digamos que el que más que menos se tomó un curso y lo terminó, pero sin embargo no es el comportamiento de la mayoría. Hay una nota del Excelsior que dice que la educación a distancia dejan la carrera sin iniciarla. Como ya mencionamos, un proceso de reinscripción sumamente sencillo, la falta de las consideraciones de tiempo, la pérdida de motivación, tener expectativas de aprendizaje diferentes a los objetivos del curso, entre muchos otros factores, hacen que el promedio de eficiencia terminal sea bajo, ¿sí?, o menor al 10%. Esto es una de las críticas más comunes al modelo de MOOC. La expectativa 2. A principios de este siglo se decía que los objetos de aprendizaje predominarían en la educación en línea y a distancia. Sin embargo, ¿qué ha pasado con las comunidades virtuales? Las comunidades virtuales, hay algunas que han proliferado, como Khan Academy, pero sin embargo otras como que se han perdido. Alguna que otra todavía se conocen, pero las personas se entusiasman en un principio y ya después van abandonando, ¿no? Ya de a poquito se van saliendo. Es como los grupos en WhatsApp, ¿no? Al principio están todos ahí y de a poquito se van. Ya se salió del grupo, ¿no? Ya, ¿sí? Ya cuando no hay interés.
La expectativa 4. Los foros son un excelente recurso para el aprendizaje colaborativo. A los participantes les encanta. Bueno, esa era la expectativa. Sin embargo, veamos lo que dicen los participantes de una encuesta en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde vemos que la mayoría no dice que está satisfecho con los foros, ¿sí? Aparece en un porcentaje mucho menor. La mayoría dice que lo que más le gustó de esta especialización en línea es poder aplicar esos conocimientos, ¿sí? Así también, como vemos acá, casi el 60%, los contenidos. Pero ¿dónde está lo de los foros? Está en el 7.41%. O sea que a los foros no les agradó mucho. ¿Qué es lo que más les disgustó de la especialización? Elija los 3 principales motivos y, bueno, esos fueron otros motivos, ahí la mayoría de otros motivos. El aprendizaje, ¿sí? La estructura del curso y el trabajo colaborativo. Eso es lo que más les disgustó a estos participantes de una especialización en línea. Muy bien, entonces, como aterrizando todas estas expectativas, la educación en línea es como la presencial, es uno de los mitos. Sin embargo, no es así. Es decir, la mayoría de nuestros profesores dicen, sí, yo soy capaz, yo me preparo un curso en línea, ¿sí? Pero de repente cuando uno empieza a platicar, bueno, un curso en línea, los contenidos, el expertise, el diseño instruccional, y se quedan, y abren los ojos, no es tan fácil hacer un curso en línea, ¿sí? Entonces son los mitos, que la educación en línea es como la presencial, no es así. Con un Moodle ya la hacemos. Nuestros profesores pueden hacer educación en línea, eso dicen nuestros funcionarios. ¿Sí? Organizamos cursos para elaborar objetos de aprendizaje, para hacer un diseño instruccional. ¿Y cuántos creen que llegan y terminan? Llegan pocos y terminan pocos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos decir que nuestros profesores, cualquiera de ellos puede hacer educación en línea? Será muy bueno en educación presencial, será muy bueno en su clase de matemática, de economía, de filosofía, pero cuando le pedimos que, a ver, por favor, ¿puede preparar un curso? ¿Nos puede ayudar a preparar un curso en línea? Y lo vemos continuamente. El área de sistemas puede hacer educación en línea, ¿es cierto? El área de sistemas, ¿sí? Nuestros compañeros informáticos. Y otro mito es, ya tenemos educación en línea. Así, cuando hablo con alguno de nuestros funcionarios, dice, pero si ya tenemos todo, la universidad tiene varios campus, ¿no? Unidades. Y uno empieza a investigar y sí, tienen plataforma, pero a ver qué tienen, ¿no? A ver cómo lo tienen, ¿no? Eso no es, ¿no? Si hablamos de la Universidad de Guadalajara es otra historia, ¿no? Pero la UAN le falta mucho todavía. Yo quisiera que Ricardo comentara ahora la propuesta y que nos motivara para el Simposium 2018 a hacer y elaborar trabajos que realmente aportemos a la computación en educación. La verdad que estamos contentos de que hayan pensado en nosotros, a nuestros alumnos de la Unidad Xochimilco, que aproximadamente tenemos en licenciatura 15.000 estudiantes y unos 2.000 a 3.000 de posgrados. Yo creo que esto va a ser una oportunidad única de que puedan ver trabajos y cómo utilizar la tecnología de la educación. Muchas gracias por su atención. De acuerdo. Bueno, pues es cierto lo que decía el doctor Germán Escorcia ayer, de que vivimos en un escenario mutante. Nosotros habíamos tenido expectativas desde finales del siglo pasado y hemos visto que algunas se han cumplido, pero otras no. Entonces, cuando se hablaba del crecimiento de la educación a distancia, de los MOOC, de las comunidades virtuales, en realidad
son anhelos y ojalá se dieran, ojalá que sí hubiera sido realidad. Y hablo que, por ejemplo, que hubiera sido realidad de un mayor crecimiento de la educación en línea, que no estoy hablando en este caso de educación a distancia, pero sí en línea. Hubiera sido muy bueno, por ejemplo, contar con más comunidades virtuales, como se decía antes, pero, o por ejemplo, que un foro de discusión funcionara, o que los MOOC tuvieran mucho mayor eficiencia terminal, pero eso no se ha dado. Esas predicciones no han sido reales y eso tiene que ver mucho con cosas muy concretas, pero también porque no es tan sencillo. Por ejemplo, un foro de discusión en línea requiere de habilidades de colaboración, de habilidades superiores de pensamiento y de que un grupo de personas pueda hacer colaborativamente, por ejemplo, conclusiones de una discusión. O sea, por ejemplo, que las personas antes de hacer las conclusiones puedan debatir en línea. Y lo que hemos visto es que en general en la educación formal no se nos enseña a debatir, a discutir ideas. Entonces ponemos un foro de discusión y lo que hay muchas veces son las respuestas a las preguntas, como si cada quien estuviera solo. Y cuando pedimos de verdad, a mí me ha tocado desde el 2007 estar trabajando con foros y de veras yo creo que foros en donde se pueda discutir y donde pueda haber un consenso o unas conclusiones grupales pocas veces se dan, ¿verdad? Y muchas veces es porque a los alumnos les cuesta trabajo, por supuesto, porque no tienen la capacitación para ellos, pero también a los tutores en línea les cuesta trabajo moderar un foro. Entonces, el hecho de que estas cosas no se hayan dado no significa que no debieran darse. Queremos que se den, o sea, queremos que todos estos proyectos sean exitosos, pero sí hace falta más. Entonces, pues vamos a ver algunas estrategias que podríamos proponer, ¿de acuerdo? En primer lugar, lo idóneo ya no sería hablar por un lado de educación presencial y por un lado de educación en línea. Tienen que juntarse, tienen que ser una pareja unida, ¿de acuerdo? A mí me da gusto que inclusive ayer el doctor Ruiz Velasco sí habló de eso, de la educación ya debe ser educación y la educación en general debe incluir la parte en línea, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de educación en línea, quiere decir que abarca todas las submodalidades. Por ejemplo, la educación en línea tiene una submodalidad que es educación presencial apoyada por las tecnologías infocomunicacionales. Otra submodalidad es educación en línea híbrida. Otra es educación en línea a distancia, ¿de acuerdo? Pero todo ya sería educación en línea. O sea, el futuro sí debe tender a que todas las universidades, a que ya la educación en línea sea lo normal en todas partes. Y no que haya, por ejemplo, una universidad solita para puros cursos en línea y a distancia, no. Sino que todas las instituciones ya estén con la estructura y la infraestructura de una educación en línea que integre la presencial o simplemente que estén unidas, la educación presencial y en línea, ¿no? Que es prácticamente lo que queremos. Es importante reconocer que ninguna institución sola tiene todos los recursos que necesitamos, ¿de acuerdo? Y eso se puede apoyar más con la educación en línea. Yo me acuerdo que hace tiempo estábamos en el ILSE, si hacíamos un curso de educación, decíamos, a ver, por ejemplo, ¿quién es la mejor persona en México para robótica educativa? Llamábamos al doctor Ruiz Velasco y él daba un video y lo teníamos en nuestros cursos del ILSE, que es de la UNAM. Y si queríamos, oye, ¿quién puede hablar de informática? Pues llamábamos a alguien del Politécnico, por ejemplo, Marina Vicario, y la teníamos, ¿no? Decíamos, íbamos a hacer un módulo de comunicación. ¿Quién es de los mejores comunicólogos en México? Pues el doctor Guillermo Orozco de la Universidad Virtual de Guadalajara. Pues lo traíamos. Entonces, una institución por sus propios medios no tiene como la posibilidad de hacer todo. Deberíamos de reconocer que todas las universidades debemos de tener
la posibilidad de buscar el intercambio y la interrelación con otras instituciones. Hay que recordar los beneficios de la educación en línea. A ver, nada más así, una palabra. En una palabra, por favor, si me dicen beneficios de la educación en línea. El tiempo, ¿verdad? Que uno no tiene un horario, puede acomodar su tiempo. Economía, ok, bueno. La comodidad de poder estudiar a tu ritmo, en tu horario, ¿verdad? O sea, de poder organizarte. ¿De acuerdo? Perdón, autonomía, un aprendizaje autónomo. La comunicación, la posibilidad de colaborar por redes de intercambio. La apertura. Así es, así es. Y también pues simplemente nos ahorramos el traslado de un lugar a otro, ¿verdad? O sea, puede ser ubicua porque en cualquier lugar que estemos con el solo hecho de tener un dispositivo y tener internet, ya podemos estar realizando los procesos de aprendizaje. Además, pues tiene la educación en línea, pues las posibilidades de utilizar todos los medios audiovisuales que puede contener un dispositivo, ¿de acuerdo? Y los medios de comunicación y de interacción, ¿de acuerdo? Ahora, también es importante tener en cuenta que cuando hablamos de educación en línea, y debería decir en general, cuando hablamos de educación, siempre hablamos de 4 dimensiones que solamente se refieren al proceso de aprendizaje-enseñanza. Por ejemplo, una es la dimensión académica. Otra es la dimensión tecnológica, ¿de acuerdo? Otra es la dimensión operativa. La operativa es cómo vamos a acercar al usuario todos los medios de educación a distancia. Tiene que ver con la comunicación. Por ejemplo, en la parte operativa se decide cuáles son los medios de comunicación entre la educación y entre los alumnos. Por ejemplo, los medios de comunicación es la computadora, el chat, la videoconferencia, el teléfono, que haya una sede en donde puedan reunirse. Todo eso tiene que ver con la parte operativa. Y otra dimensión importante de la educación es la evaluación. En este caso no me refiero a evaluación del aprendizaje de los alumnos, sino a la evaluación del mismo proyecto. Que haya instrumentos que nos permitan saber en cada momento qué estamos haciendo bien para seguirlo haciendo así y en qué nos estamos equivocando para poder hacer las correcciones. Porque muchas veces cuando empezamos a hacer un proyecto educativo, nosotros tenemos expectativas de que las cosas van a ser de una forma, pero resulta que no son así. Entonces es importante saber inmediatamente monitorear lo que se está de alguna forma obviando o está siendo débil para irlo corrigiendo. ¿De acuerdo? Sí, de hecho la dimensión administrativa también la estamos incluyendo, pero en este caso estaba hablando más que nada del proceso de aprendizaje-enseñanza, que por supuesto tiene mucho que ver con la parte administrativa, ¿de acuerdo? Que es fundamental, y la parte también de difusión. De acuerdo. Pero, ok, entonces, nosotros necesitamos estos recursos para hacer educación en línea, y algunos los tenemos en nuestras universidades, algunos no. Por ejemplo, necesitamos una infraestructura tecnológica, necesitamos diseñadores didácticos, producción audiovisual, necesitamos expertos en los contenidos. Necesitamos la producción de los materiales digitales, en este caso me refiero a producción de materiales interactivos para que los alumnos puedan ir practicando con ellos, y necesitamos también tutores en línea, ¿de acuerdo? Difícilmente una universidad tiene todo esto. Por ejemplo, lo que sí tienen las universidades son los expertos, por ejemplo, los profesores son los expertos, ¿de acuerdo? Pero por eso también decimos que no basta con los profesores para hacer educación en línea, porque si ya tenemos a los profesores, perfecto, ya tenemos los expertos, pero todo lo demás, y a lo mejor en el área de sistemas ya tenemos la infraestructura tecnológica, pero aún así nos hacen falta más componentes. ¿De acuerdo? Bueno, todo este es el proceso que se realiza para hacer, por ejemplo, un objeto de aprendizaje o una lección en línea. ¿De acuerdo? O sea, primero tenemos que tener capacitación hacia todos los actores involucrados. Después, los expertos nos dan sus contenidos, nos los entregan.
Después, ya con los contenidos se hace un diseño didáctico y también se hacen guiones para los materiales digitales. Todo eso debe llevar corrección de estilo, porque aquí un problema muy grave que puede haber en educación en línea es que puede estar todo muy bien, pero falta un acento, un punto, hay un error de ortografía y ya se vino abajo todo. ¿De acuerdo? Dicen que el diablo está en los detalles y hay que cuidar mucho todo eso, todo lo que se publica. Ya después pues hay que hacer la producción de objetos de aprendizaje o de materiales didácticos. Después estos tienen que tener una validación pedagógica y multimedial. Después también ya con los guiones se hacen la producción de videos, animaciones interactivos, lo que corresponda. También esto debe tener una nueva revisión y aprobación. Posteriormente, ya que están aprobados, se ensamblan en un sistema de gestión de aprendizaje, se configura y ya después el programa está listo para ser operado. Ya cuando está siendo operado todo el tiempo tienes que estar siendo monitoreado, ¿de acuerdo? Entonces sí es un proceso complejo. ¿Sí? Sí, claro, sí, exactamente. Mire, de hecho, antes de todo esto, nosotros podríamos decir que cuando empieza un programa hay que hacer un documento base, un documento maestro, en el que se establecen los objetivos, los contenidos, la metodología, la forma de evaluar, el tiempo que dura el curso, toda una ficha técnica, pero ya desarrollada. Y ese documento es el que va a regir todos los demás procesos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos un curso que tú conoces de ortografía en la UAM, que es un curso que solamente 20 horas, dura 20 horas, pero nosotros llevamos más de 2 meses trabajando, todavía no terminamos. Sí ha sido algo bien pesado hacerlo, ¿no? Nos faltan los acentos, imagínate. No, y de repente cositas así, que ya teníamos, por ejemplo, un material ya hecho, pero la chica que había hecho el material, pues se le habían olvidado poner puntos, comas y todo, y otra vez hay que hacerlos, porque si es un curso de ortografía, no podríamos estar con eso, ¿no? Cuando se lanza por primera vez sí. Lo tardado, ¿no? Ya después. Sí, exactamente. Mira, eso sería lo idóneo, Miguel, pero la realidad es que en toda la vida, nosotros cuando me ha tocado estar en cursos, se lanza la primera vez y ya luego lo vas a lanzar la segunda y siempre dices, híjole, le podemos mejorar esto, le podemos mejorar el otro y todo. Entonces siempre se están como actualizando, siempre están actualizando. Yo recuerdo, por ejemplo, en la maestría del ILSE, todos los módulos, nunca era un módulo igual que el otro. Siempre decíamos, no, es que este tema lo podemos profundizar más, es que este tema ya surgió algo nuevo, entonces hay que meterlo. O esto lo podemos mejorar. Siempre hay cambio. Por supuesto, la segunda vez ya es mucho más fácil. Y las siguientes, pero siempre hay adecuaciones, siempre hay cambios, siempre hay cositas que hay que ir mejorando, que hay que ir afinando. También, bueno, este es el personal que se requiere para educación en línea. Cuando yo le he enseñado a las autoridades, ¿verdad? Dicen, oye, ¿cómo es eso, no? Yo pensaba que con 2, 3 personas, pero exactamente, ¿no? Como decían, no, pues muchas veces decían, vamos a mandar al pedagogo, al de sistemas y la computadora, como dice Berito, y ya hacemos educación en línea. Y no es tan sencillo. Ahora, sí, muchas de estas actividades una persona puede hacer varias, pero sí se necesitan tomar en cuenta que es necesario para la calidad de educación. También ya las personas que están involucradas se necesitan capacitarse. También se necesita tomar en cuenta lo que decía Miguel de la difusión, es importante, y adecuación de las modalidades en línea a las áreas administrativas. De veras que a veces es un problema, porque ya nosotros tenemos, por ejemplo, toda la educación en línea ya está funcionando, pero de repente el área de servicios escolares dice, no, pero los alumnos tienen que venir aquí a la ventanilla a pagar. Y nosotros, ay, no puede ser, nosotros ya tenemos alumnos de Chiapas, de Perú, no me digas, y ya estamos haciendo todo, por ejemplo, en este caso a distancia, y no me digas que el alumno tiene que venir aquí a pagar. Entonces, sí es una adecuación muy difícil, muy complicada, que afecta a otras áreas. Por favor.
Que todas las áreas, no solamente administrativas, sino la parte tecnológica, sea el apoyo para la operación de los programas virtuales, ¿no? Porque suele ocurrir de que, por ejemplo, los maestros, ¿cómo les pagas si están en otro lugar, ¿no? Las actas, la firma de actas, ¿no? O sea, son una serie de procedimientos que a veces brincan, ¿no? Exactamente. Sí, entonces sí, hay mucho camino que andar en ese sentido. Muchas gracias, Zoila. Miren, también es importante promover en todos los cursos a distancia las competencias que están señaladas en la pantalla. El doctor Escorcia, desde hace muchos años, él ha estado hablando de la importancia de siempre tomar en cuenta, él habla las 5 Cs, ¿no? De ahí estamos tomando en cuenta, por supuesto, las Cs del doctor Escorcia. En este caso estamos destacando la colaboración, creatividad y comunicación. Es decir, no importa cuál sea el programa de educación a distancia que tú estás dando, siempre debes de enseñar a la vez colaboración, creatividad, comunicación, pero también estudio independiente, que alguien comentaba aquí, también debes enseñar pensamiento crítico, es decir, habilidades superiores del pensamiento. Ayer hablaban también de pensamiento heurístico. También cómo usar estratégicamente las TIC y, por supuesto, comportamiento ético, que es la base. ¿De acuerdo? Entonces, no importa lo que enseñes, no importa si es un curso de matemáticas, de álgebra, de biología, todo esto se debe de estar enseñando a la par, de forma explícita. Ok, ahora, sí. Complementario es el listado, enseña, pero de alguna forma se fomenta en el estudiante, alumno inscrito al curso en línea, se fomentaría y despertaría el compromiso, responsabilidad, porque si no es así, pasa los datos que nos decía el licenciado Jorge, hay una gran deserción y solamente pues, muy poquitos del porcentaje inicial concluyen. Entonces, aunque no esté en el listado, digamos que está entre líneas, ¿no? Ese fomento al compromiso, responsabilidad. De acuerdo. Bueno, pero sí está en el listado, porque eso que comentas es parte de estudio independiente. El estudio independiente lo retoma. De acuerdo. Ahora, aquí voy a rescatar algo que dijo el doctor Manuel Gándara hace muchos años, en el 2011, cuando se hablaba de educación en línea, y dice que es importante entender las especificidades del medio. Es decir, en la educación en línea debe visualizarse que Internet es un medio de comunicación que debe ser interactivo, intermedial, temporalmente versátil, ubicuo, masivo, flexible, relativamente barato. Y él siempre criticó, algo que por supuesto siempre hemos retomado, el famoso e-reading, porque estamos hablando de e-learning, no de e-reading. Y entonces él decía, no se recomiendan páginas estáticas, planas, sin hipervínculos o riqueza de interactividad o medios. Él le llamaba eso el síndrome de fotocopias en la red, ¿de acuerdo? Que es algo que habría que tratar de evitar, pero desafortunadamente sí está muy presente actualmente en educación. Es decir, la educación en línea requiere un trabajo multidisciplinario y colaborativo. Y vamos a ver cuáles son los retos también que tenemos, y ya con esto vamos a concluir. Tenemos el reto de reformular los paradigmas educativos. Ya hemos hablado mucho de los nuevos paradigmas, del conectivismo, del construccionismo, de que hay que utilizarlos, pero todavía estos paradigmas no se han visto reflejados en la práctica cotidiana, en el diseño y en la operación de cursos, no solamente en línea, sino en general. Entonces sí hay que reformularlo, pero no nada más desde un aspecto teórico, sino ya un poco más práctico. Otro reto de la educación es ganar en la lucha de e-learning contra e-reading, ¿de acuerdo? Las páginas, el PDF nada más como material está bien, pero no tanto, ¿de acuerdo? O sea, debe complementarse con toda la riqueza que tiene pues las posibilidades de las tecnologías infocomunicacionales. Un problema muy grave que tenemos son los derechos de autor. Ojalá que, por ejemplo,
en Internet tuviéramos como un Netflix, pero de libros, de materiales, que tú ya tuvieras todo el acceso y pudieras leer lo que tú quisieras. Muchas veces los problemas en educación en línea es cómo ponemos estas lecturas disponibles para los alumnos. No tenemos los derechos y eso es muy caro. Y desafortunadamente, bueno, no, así queda entre nos, pero sí he visto varias universidades que sí digitalizan los libros y los ponen al acceso de los alumnos. O sea, eso en realidad no es correcto, ¿de acuerdo? Pero sí se está haciendo mucho. Nosotros solicitamos a los autores que nos dejaran utilizar sus libros de manera educativa. Muchas personas sí nos contestaron y por medio de escritos y se lo mandamos a la editora o al autor mismo y sí nos contestaron que podíamos utilizar los recursos bibliográficos. Pues afortunadamente sí hay quienes están haciendo estas cosas, como en el caso, y ojalá fuera así, como de forma más recurrente, ¿de acuerdo? Pero sí es un problema que sí se tiene que resolver. Yo creo que debería de haber un poquito, una estrategia, ¿no?, adicional, que pudiera seguirse el modelo de Netflix en el acceso a contenidos. Esperemos que en algún momento se pueda hacer. Mientras tanto, hay que tener estrategias para poder cubrir este problema y que no se tenga que incurrir en prácticas ilegales. ¿De acuerdo? Ese es un reto, por eso eso está en retos. Ahora, otro reto es facilitar la figura del facilitador en línea, es más bien valorar la figura. En la práctica, el tutor en línea gana mucho menos que el profesor y sí tiene mucho más trabajo, ¿de acuerdo? Yo en lo personal y con amigos hemos visto, por ejemplo, que al tutor en línea se le paga muy poco. Muchas veces decimos, no hay que aceptar esos puestos porque no es posible que paguen tan poco, siendo que la labor del tutor en línea es un gran trabajo, es más trabajo. Miren, los que damos educación en línea y presencial, educación presencial es más fácil, porque nada más estamos con los alumnos, el horario que tenemos y ya. Pero en educación en línea todo el tiempo te están llamando, estás en comunicación con ellos y es una educación más personalizada. Entonces sí debería de haber como una mayor valoración de ese trabajo, ¿de acuerdo? Otro reto tiene que ver con creación de plazas en las instituciones públicas para las figuras de educación en línea. ¿Por qué no se valora, por ejemplo, el trabajo en línea de un tutor en línea? Porque inclusive no hay plazas. O sea, no sé qué universidades ya tengan una plaza de tutor en línea. No conozco, si hay alguna, estaría muy bien. Sí, aún todavía hay un camino que recorrer en ese sentido y no solamente lo de tutoría en línea, sino en general tener todas las plazas que correspondan al personal en línea. Eso es algo que hace falta en las estructuras universitarias. O sea, ahí te pagan por los alumnos que tú conserves al final. O sea, ahí el nivel que la productividad que tú des y te vuelven a contratar por eso. Porque aparte te evalúan como facilitador en línea. El pago no es muy bajo, pero sí es mucho trabajo. Y además son más de 40 alumnos por grupo. De acuerdo, gracias. Entonces, pues miren, estamos planteando retos, esperemos que estos retos puedan ser cubiertos. Estamos aquí en una comunidad de educadores que están comprometidos con el uso estratégico de las tecnologías en educación. Y estamos en el mismo sentido y yo los invito a trabajar más todavía en ese mismo sentido, a trabajar en que esta educación, que vamos a juntar educación en línea con presencial, pero sea una educación que contribuya al bienestar de nuestro país, que contribuya al desarrollo de que sea también un medio para obtener una satisfacción y un desarrollo y una autorrealización personal. ¿De acuerdo? Es uno de los objetivos de la educación. Y también que juntos formemos la comunidad del conocimiento.
Entonces, pues sigamos trabajando juntos en este sentido. Lula. Perdón, sí. Ya que vamos a formar bueno, con miras hacia abril, ¿no? Podríamos ir haciéndonos o preparándonos o haciendo esta comunidad desde ahorita, y comunicándonos y compartiendo todo para que cuando lleguemos a ese punto pues estemos bien ricos y tengamos un montón de cosas y experiencias para cuando nos encontremos de nuevo, ¿no? ¿Cómo ven? Gracias. Pues yo creo que hay que tomar la invitación y hay que trabajar en ese sentido. Sí, hay que ver esos mecanismos, ¿verdad? Pues nosotros también los invitamos a tener comunicación con nosotros. Ahí están nuestros correos. Esto es el área de educación continua de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿De acuerdo? Y es muy importante siempre en estos proyectos contar con el apoyo de las personas que están en autoridad, de las personas que están en poder. Y en ese sentido, pues, de veras es un gusto, es un privilegio poder contar en este caso con el apoyo del profesor Jorge Ruquet, ¿verdad? Que él, desde su posición, él apoya la calidad educativa a través de estas nuevas modalidades, ¿de acuerdo? Pues entonces sigamos trabajando en ese sentido. Muchas gracias. Yo quisiera comentar, ayer Germán decía que vienen nuevos, siempre ha habido los nuevos retos para los que se va a trabajar dentro de unos años. Y los educadores que se están formando ya podrían estar formando como educadores para trabajar en línea. Entonces, para lo que es el área de formación docente, debe obligarse ese espacio de formadores en línea. Sí. Muchas gracias, Oscar, Ricardo. Jorge, bueno, ¿qué te gusta más? Jorge, ¿verdad? Jorge en lugar de Oscar. Muchísimas gracias a todos.